Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz y bendecida mañana. Continuamos con este estudio del del Levítico. Hoy nos corresponde el estudiar el libro de Levítico. Y seguimos con este estudio de la introducción al Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el libro de Levítico. Entonces le damos la bienvenida a todos y cada uno de mis hermanos que nos ven, nos sintonizan a través de este medio como es el Facebook Live, y les pido a Dios que les bendiga de una manera muy especial. Saludamos a mi hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Muy buenos días, Dios le bendiga, mi hermano. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Y verdad que por ahorita no voy a usar y vamos a adorar a Papito Dios, adorarlo de una manera muy especial, y quiero darle la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos. Saludo a mi hermana Luz Adriana Pulido y a todos los que nos ven. Hoy vamos a ver el libro de Levítico. Hoy vamos a estudiar un libro maravilloso como es el libro de Levítico, y vamos a orar. Primero que todo, oremos, démosle gracias a Dios y presentemos esta clase delante de la presencia de Papito Dios. Gracias, bendito Padre Celestial, yo te doy muchas gracias, Señor, por esta preciosa y hermosa mañana. Y te pido, Espíritu Santo, que hoy nos ministres, nos hables de una manera muy especial. Te pido que la gloria tuya repose sobre la vida de mis hermanos y hermanas. Que la bendición tuya fluya de una manera especial, oh Dios. Y queremos, Señor, hoy tener un tiempo hermoso en el cual tú nos vas a enseñar acerca más de tu palabra. Señor, yo quiero presentar esta mañana a mis hermanos y hermanas, y te pido, Espíritu Santo, que hoy nos hables y nos ministres. Toma mi vida y úsala para la gloria y la honra de tu Hijo amado Jesucristo. Y lo que hoy voy a enseñar no sea con mi sabiduría humana, mi conocimiento, sino con esa unción y ese respaldo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Saludo a Ignacio Novoa, a Nubia Fernández, a Juan Carlos Delgado Grijalva. Dios les bendice y que la gloria de Dios esté y repose sobre sus vidas. Vamos a estudiar el libro del el libro de Levítico. Oiga, porque estoy con Apocalipsis, puede ser porque enseña Apocalipsis. Vamos hoy a hablar del libro de Levítico y seguimos con este estudio de la introducción al Antiguo Testamento. Entonces, antes que todo, yo les invito, vamos a escuchar una canción muy hermosa. Dice, el gozo que tengo yo. Y verdad que hoy es un día para que usted se goce. Nos gocemos en el Señor. Realmente Dios quiere que usted y yo nos gocemos. Y este es un tiempo de gozarnos en el Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos sienten gozo en sus corazones? Aleluya. ¿Cuántos conocen del gozo del Señor? vamos a gozarnos en Cristo Jesús. Y vamos a decirle el gozo que tengo yo. Esta tierra tiembla, estamos ahora, hablaremos de la verdad. Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó, oró Josué y el sol se paró. Gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, me lo puede quitar. Gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio.
El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos ahora, mi lengua Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego cayó. Oró Josué y el sol se paró. Gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo vino dar. Gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar. Me lo pudo dar. Y ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Y ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad. Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Yo vine a alabar a Dios. Gloria a Dios. Quiero saludar en esta mañana hermosa, una mañana de bendición. Quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos que nos sintoniza. Pastor Medardo Chávez, Dios le continúe bendiciendo y Dios cada día lo llene más y más de su gloria, de su presencia y lo use grande y poderosamente y lo siga usando como lo ha hecho hasta ahora. Que lo siga usando en la docencia como profesor del seminario. Mi hermana Marta Cárdenas, Dios le continúe bendiciendo, Marta. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga y bendiga a toda su familia, Martica Cárdenas. Pero también quiero orar y quiero bendecir la vida de Juan Archicanoy, Edith Solano, bendiciones Edith. Alfonso Magí, de la comunidad quichua, Dios te bendiga Alfonso. Jenny Díaz, Patricia Sosa, mi prima Diana Vázquez, una saludo. Alba Cecilia Gómez, Mercedes Cárdenas, mi hermana Mercedes, junto con su hermana que nos ven y nos sintonizan por este medio. Dios te bendiga, Mercedes, allá cerca de la ciudad de Barcelona, en España. Y qué bendición, mi hermano Ignacio Novoa, Dios te bendiga. Y también quiero saludar a Luz Adriana Pulido Sabe, de la familia del pastor. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Bueno, como dijimos, hoy vamos a continuar con el estudio de la introducción al Antiguo Testamento y hoy vamos a ver un libro maravilloso, el libro de Levítico, que tiene que concerniente, el libro de Levítico es concerniente a los levitas. Entonces vamos a mirar todo lo que tiene que ver el libro de Levítico. Entonces yo les voy a invitar, hay un PowerPoint que he preparado para esta mañana.
para este estudio. Entonces vamos a mirar, aquí está, el libro de Levítico. Entonces es concerniente al libro de Levítico. Entonces vamos aquí a mirar, y lo primero que yo tengo que mirar son los pasajes y hechos claves que hay en Levítico. De todos los capítulos que tiene Levítico, entonces el del 1 al 7 son las leyes sobre las ofrendas y cómo se deben de hacer los sacrificios. Ahí está contenido todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Entonces, leyes de ofrendas y sacrificios. Del capítulo 8 al capítulo 9 nos habla de Aarón y sus hijos ordenados como sacerdotes. La familia de Aarón, la familia sacerdotal de Aarón. Después vienen las leyes rituales sobre la pureza y la impureza, del 11 al 15. Y después dice el día del perdón y concerniente al día sábado. Las grandes festividades y por último las leyes sobre la santidad en la vida y en el culto, del capítulo 17 y 21. Esos son como los pasajes y hechos claves que me habla el libro de Levítico. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir analizando cada uno de estos pasajes. Entonces, ahora sí, introducción al Levítico. A primera vista, Levítico es poco más que un informe sobre cómo ofrendar sacrificios y llevar a cabo las disposiciones rituales. Eso se debe a que el libro se refiere a los deberes de los sacerdotes y levitas, como el título indica. Entonces, a primera vista, como decíamos, Levítico es poco más que un informe sobre cómo ofrendar sacrificios y llevar a cabo disposiciones rituales. Mucho más que eso. Ahora, este libro Levítico recibe su nombre por los levitas, esta tribu que Dios había escogido para que fueran la tribu que le sirviera a Dios en la parte sacerdotal. Esos deberes de los sacerdotes y levitas, como el título lo indica. En hebreo, Levítico es llamado Vaikara. La Septuaginta nombra el libro como Leuticón, que significa los que pertenecen a los levitas. Recuérdese que los levitas eran una tribu, una de las 12 tribus, uno de los hijos de Lea que tuvo Jacob con Lea. Los levitas eran miembros de la tribu de Leví y no eran sacerdotes porque no descendían de Aarón, el primer sumo sacerdote, pero sin embargo ayudaban en los trabajos sacerdotales del templo. Hay que tener en cuenta eso, porque solo los descendientes de Aarón eran considerados sacerdotes, de la clase sacerdotal, los descendientes de Aarón, porque fue el primer sumo sacerdote. Pero los levitas, por pertenecer a la tribu que Dios escogió, la tribu de Leví, ayudaban a los sacerdotes en todos los oficios que eran concernientes con el tabernáculo y más adelante con el templo. Continuemos. Los levitas necesitaban instrucciones detalladas con el fin de poder ejecutar sus servicios correctamente. Ellos por eso necesitaban que se les diera todo muy bien detalladamente para poder hacer su trabajo. La clave del Levítico es santo. El estilo de vida de los sacerdotes, los levitas y el pueblo debía ser limpio, puro y consagrado a Dios. Cuando nosotros encontramos que nosotros somos un pueblo santo, nos está diciendo que somos un pueblo apartado, separado para servirle a Dios. Ahora, debido a que estaban en una relación de alianza con un Dios santo, ellos también debían de ser santos, libres de contaminación y completamente dedicados a Dios. Esto es muy importante, hermanos, que usted y yo lo tengamos en cuenta. Y por eso la palabra de Dios dice que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Nos hizo una nación santa, una nación dedicada a Él, completamente a Él, para que le sirvamos a Él, para que le busquemos y le adoremos a Él. Ahora, cuando la palabra de Dios dice que Él me apartó, esa es la palabra unción, eso es apartar, separar, dedicar, consagrar en santidad para que yo le sirva a Dios. En el centro mismo del libro leemos sobre las fiestas religiosas que marcan el paso del año para los israelitas.
Las festividades celebraban los actos salvadores del Dios en el pasado y también su permanente protección. Continuemos. El Levítico es el libro que más enseña la inspiración divina sobre sí mismo. Uno de los verbos que más aparece es hablar, diver, que afirma que Dios habló y que todo el sistema de los sacrificios, lejos de ser una invención humana, era revelación directa de Dios a Moisés y Aarón. Recuérdese que Dios se le reveló a Moisés en el monte Sinaí, en Horeb. Y ahí, en Horeb, en esa revelación que Dios le dio a Moisés, ahí se le reveló y le reveló todo concerniente a la ley y cómo debían ellos adorar a Dios. El gran propósito del libro era la preparación del hombre para que pudiera entender la maldición que traía el pecado, la gracia y el perdón de Dios a través de la gran expiación en el Calvario y las grandes verdades del nuevo pacto. O sea, en pocas palabras, esta era una sombra de lo que Dios iba a hacer con el nuevo pacto. Acá se mataba un corderito y se ofrecía a Dios ese corderito. Pero acá vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado de todo el mundo, hermanos. Pero aquí ya era concerniente, esto era una sombra de lo que iba a venir, lo que iba a hacer Jesús en la cruz del Calvario. Continuemos. Las fiestas eran ocasiones señaladas en el calendario judío para celebrar por el pueblo. En estas celebraciones Israel tenía la oportunidad de reflexionar sobre la bondad de Dios y sobre quiénes eran como pueblo escogido. La palabra santo se reafirma el carácter de la fiesta y el número 7, obra perfecta de Dios, marca el ciclo del calendario judío. Esto es muy importante, hermanos, que entendamos. Pero muy importante que entendamos esto, hermanos. Eran las fiestas judías, eran ocasiones señaladas en este calendario judío para que el pueblo las celebrara. Pero estas celebraciones lo que querían era reflexionar sobre cuán bondadoso es Dios y sobre quiénes éramos como su pueblo escogido. Dios a ti y a mí nos escogió para ser un pueblo santo, un pueblo que le agrade a Él, un pueblo que anuncia las virtudes de Él. Sigamos. Existe el año sagrado y también el año civil. El año sagrado comienza en la primavera y el civil en otoño. El séptimo mes sagrado es el primero del año civil. Entonces, los meses son abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. O sea, es el mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Eso lo vamos a ir viendo despacio, hermanos. Y ahí dentro de eso iban las fiestas y las celebraciones de las fiestas judías. ¿Sí? Entonces, la primavera, entonces se celebraba la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, y el Pentecostés. Y después venía el año nuevo civil. Ahí se celebraba la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Ya en otoño. Las fiestas. El año se divide en 12 meses lunares, con un mes decimotercero en 7 de cada 19 años. El año es solar, los meses son lunares. 12 meses lunares de 354 días y medio. Los judíos daban 29 días a algunos y 30 a otros. La diferencia de 11 días para hacer 365 se compensaba con hacer un año bisiesto de 13 meses, 7 años bisiestos cada 19 años comunes. Hay 5 meses de 29 días y 5 meses de 30 y 2 cuya duración variaba de año en año. Esto es importante. Ahora, vamos a mirar las fiestas judías. Dentro de las fiestas judías estaba el día de reposo, la Pascua, el Pentecostés, la luna nueva, el día de la expiación, los tabernáculos, el año sabático,
y el año de jubileo. Entonces, la primera, el día de reposo, la primera fiesta. Dios es el creador y les libró de la esclavitud. Por lo tanto, debían reposar un día. Ellos reposaban el día, el Shabbat. Empezaba el viernes a las 6 de la tarde y terminaba el día Shabbat, el día sábado a las 6 de la tarde. La Pascua, inicio de la siega de la cebada, la salida y la redención mediante el Cordero. El Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Dios es el dador de toda buena dádiva. Por lo tanto, entonces, en esta fiesta traían ellos sus primicias, todo. La luna nueva, comienzo del año nuevo, preparar para la expiación y los tabernáculos. Día de la expiación, 10º día de Tisri, expiación por todos los pecados del pueblo. Y los tabernáculos, fin de la cosecha, había sido, y recordar que ellos habían sido extranjeros y peregrinos en la tierra de Egipto. Un año sabático, un año cada 7 años. Cada 7 años ellos debían de celebrar un año sabático. Ese día, ese año, se dejaba descansar la tierra y no se cosechaba la tierra. Se debía de guardar un año antes para ese año tener reserva. Eso era simplemente con el propósito de que Dios les sacó de servidumbre y Él era su proveedor. Y era para dejar descansar la tierra. Y un año de jubileo. Cada 50 años había un año de jubileo. En ese año era para perdonar las deudas y devolverle a los que habían perdido sus tierras, devolvérselas, entregárselas. Eso era para enseñarle al pueblo el freno hacia el afán por las riquezas. El año de jubileo. Si alguien tenía deudas, si alguien había adquirido una deuda, debían de perdonarse en todas las deudas. Y si alguien había perdido sus tierras por una deuda, se le debía devolver, restituir esa tierra. Entonces es interesante el año del jubileo y estaba estipulado en la ley de Moisés. Recordemos que la ley concerniente al Levítico no era solamente los 10 mandamientos, no, era ley civil, ley moral, ley ceremonial. Y dentro de esas se dividían en 613 leyes por total, que los judíos las debían de conocer y practicar. Las fiestas, el día del perdón. Si había algo que comunicaba a la gente la santidad de Dios, era la celebración anual del día del perdón. En este día nadie trabajaba y todos debían ayunar. Debían reconocer y confesar su fracaso en seguir y obedecer la ley de Dios. Procedía luego un rito solemne para quitar los pecados. Y nadie, excepto el sumo sacerdote, tenía derecho a entrar en el santuario interior del tabernáculo, donde se guardaba la caja de oro o el arca de la alianza. Esta fiesta del día del perdón. Y ahí entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo para expiar el pecado de toda la nación. Era un día donde la nación le pedía a Dios perdón, reconocía y confesaba su fracaso en seguir y obedecer la ley de Dios y le pedía perdón a Dios. Y le decía, ayúdame, Señor, a seguir la ley. Continuamos. Las fiestas, el día del perdón. Aún el mismo sacerdote solo podía entrar una vez al año en el día del perdón o la expiación. Una sola vez. No era que cada vez que quería entrar al lugar santísimo, no. Era solo una vez al año. Y la vez que entraba era el día del perdón. O sea, el día que se celebraba esta fiesta del perdón. Entonces ahí entraba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio en el arca de la alianza, a rociar ahí en el arca de la alianza el perdón por todos los pecados del pueblo. Salpicaba con sangre la tapa del arca, conocida como el propiciatorio, para expiar los pecados de la gente. La sangre representaba la ofrenda de vida. Perdón conlleva la idea de la reconciliación de Dios con su pueblo, que se purifica con la eliminación del pecado. Es muy importante, hermanos, entender esto. Ahora, esto fue lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo se ofreció una sola vez y para siempre por el perdón de nuestros pecados y nos limpió de los pecados. Se ofreció como una ofrenda
santa, pura, sin mancha, para el Señor, para Dios. Y murió por mis pecados y por tus pecados. Y por eso cuando Jesucristo murió, el velo del templo que daba acceso al lugar santísimo se rasgó, diciéndonos a nosotros que ya tenemos entrada libre. Usted puede entrar al lugar santísimo todo el tiempo. No tiene que esperar un año, ni tiene que ser sumo sacerdote. Usted puede entrar al lugar santísimo y puede disfrutar de la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Podemos disfrutar de su presencia. Él está aquí. Él habita en medio de nosotros. Él habita en medio de su pueblo. Continuemos con la fiesta del perdón. El sumo sacerdote también ofrecía sacrificios de animales para expiar los pecados de los sacerdotes y del pueblo. Luego seleccionaba 2 machos cabríos. Mataba a uno como sacrificio, pero sobre el otro recitaba los pecados del pueblo. A continuación lo mandaba lejos para llevar consigo esos pecados al desierto. Era el chivo emisario expiatorio con los pecados de todos. Jesucristo murió por ti y por mí y expió nuestros pecados. Se llevó nuestros pecados. En Él se hizo pecado por nosotros. Llevó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos limpios de pecado. La otra fiesta, el día de reposo, el Shabbat. El día de reposo, es decir, el principio de separar un día de descanso cada 6 días de trabajo, tiene sus raíces en la historia misma de la creación. El relato del Génesis dice que Dios descansó de su obra de la creación en el 7º día, y ese día fue santo para el Señor. Guardar ese día especial era uno de los 10 mandamientos y distinguía a los israelitas como el pueblo de la alianza con el pueblo de Dios, como el pueblo de Dios. Entonces, Dios te manda a ti y a mí a separar un día, y ese día es de reposo, un día dedicado al Señor. Los judíos lo hacían el Shabbat, empezaba el viernes 6 de la tarde y finalizaba el sábado a las 6 de la tarde, el día de reposo. Pero hermano, nosotros normalmente lo hacemos el domingo y no está mal, porque ya no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto. El pacto que Jesús selló con su sangre preciosa. Y simplemente lo importante es que usted separe un tiempo y se lo dedique al Señor. Deje de hacer actividades y busque más de la presencia de Dios. La fiesta del día de reposo, el Shabbat, el sábado. El día de reposo al parecer tenía como propósito ser una celebración gozosa. Era un día en el cual la gente podía recordar el pacto con Dios y estar libre de trabajo de todos los días. Incluso los esclavos y los animales de labor debían disfrutar de descanso semanal. O sea, ese día no se hacía nada. Ese día descansaban los esclavos y también debían de descansar, también debían de disfrutar del descanso los animales. Animales que estaban dedicados al trabajo, como bueyes, como asnos y otros animales que estaban dedicados al trabajo, ese día descansaban, porque ese era día de reposo santo para Jehová. Continuemos. La fiesta de la Pascua. Vamos a empezar a ver las fiestas. La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una festividad clave en Israel. Era la primera de las fiestas anuales. Y una vez que Israel llegó a la tierra de Canaán, todos los israelitas varones debían de acercarse al tabernáculo de Dios y más tarde al templo para celebrar la Pascua. Jesús, todas las veces que fue a celebrar la Pascua, cada año iba y celebraba la Pascua. En la noche de la primavera de la Pascua, Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Desde entonces esos acontecimientos se conmemoraban durante la comida pascual. ¿Qué es la Pascua? Era una fiesta que los judíos celebraban, donde conmemoraban cómo Dios los había sacado de Egipto y cómo los había liberado de la esclavitud de Egipto. Cómo a través de la sangre de un cordero
colocado en el dintel de las puertas, el ángel de la muerte no había matado los primogénitos de los judíos. Entonces esta fiesta se debía celebrar cada año, una vez al año, donde se mataba un corderito y se ofrecía y se comía esa carne del corderito. Era una fiesta, una fiesta donde había comida y donde había gozo y donde los padres le enseñaban a sus hijos cómo Dios había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y le recordaba y le decía: nosotros éramos esclavos en Egipto. Nosotros éramos un pueblo de servidumbre. Nosotros no teníamos derechos en Egipto. Nosotros estábamos oprimidos por Faraón. Pero un día Dios se acordó de nosotros y envió un hombre para liberarnos de la esclavitud. Nos sacó de Egipto y con su mano poderosa nos llevó por un desierto y nos entregó una tierra que hoy fluye leche y miel. Por lo tanto, le decía a los padres a los hijos: hoy estamos aquí sentados en esta mesa celebrando esta fiesta y comiendo este cordero y comiendo estas hierbas amargas para recordar el Dios grande y poderoso que tenemos. No teníamos nada y gracias a Él hoy lo tenemos todo. Hermano, qué bonita esta fiesta. Esta fiesta es hermosa y realmente es una fiesta de agradecimiento. Y yo creo que de vez en cuando usted se debe sentar con sus hijos y decirle: Señor, gracias. Y enseñarle a sus hijos que nosotros antes estábamos esclavos del pecado. No teníamos nada. El Señor nos rescató, nos liberó y nos ha bendecido. Y nos ha dado todo lo que tenemos. Es por gracia, por su misericordia. Continuamos con la fiesta de la Pascua. La redención de Dios se recordaba al comer el cordero asado, junto con hierbas amargas, que eran el recuerdo de la amargura que vivieron en la esclavitud en Egipto. También comían pan preparado sin levadura, pues la fiesta de los panes sin levadura, asimismo, se celebraba al mismo tiempo. Entonces, un pan debían de comer, pero el pan sin levaduras. Como dice ahora nuestra hermana Marta Cárdenas, ahora somos libres, pero por su amor. Él murió por usted y por mí. Algunos consideraban la fiesta del pan sin levadura como una celebración agrícola, por estar relacionada con la cosecha de la cebada, ocasión en la que el primer grano maduro se ofrecía a Dios. La Biblia asocia el acto de comer el pan sin levadura con la primera Pascua, cuando la gente tenía tanta prisa para abandonar Egipto, pero que no podía esperar que leudara la masa que llevaba consigo. Entonces esta fiesta quedó establecida. Pero recuerde que Jesús ahora es el pan de vida, que vino a usted y a mí a darnos libertad. Qué hermoso, hermanos. Continuemos. La fiesta, el festival de las semanas o el Shavuot. Esta fiesta tenía lugar 7 semanas después de la Pascua y de ofrecer a Dios el grano de cebada. Su otro nombre era Pentecostés, pues ocurría 50 días después de la ofrenda de la cebada. Era la fiesta de las primicias. Para entonces había terminado la recolección del grano y se hacía una ofrenda especial a Dios. En esta oportunidad también se debían todos los hombres de Israel dirigirse al tabernáculo de Dios. O sea, era la fiesta del Pentecostés. Ahora, esta fiesta tiene su importancia, porque si nosotros miramos, Jesús fue el Cordero Pascual que murió por usted y por mí. 50 días después estaba esta fiesta donde se ofrecía a Dios. Se ocurría 50 días después de la ofrenda de la cebada. O sea, tenía lugar 7 semanas después. O sea, 50 días después se ofrecía esta fiesta. Hay algo importante que mirar aquí. Esta fiesta también era conocida como la fiesta de las primicias. El pueblo traía la primicia de sus cosechas y las traían para ofrecerlas en el templo. Y venían y le daban gracias a Dios por la abundante cosecha.
había terminado la recolección del grano y se hacía entonces una ofrenda especial a Dios. Todos los hombres debían de dirigirse al tabernáculo de Dios. Y esta fiesta fue la que escogió Jesús para que ahí se derramara el precioso Espíritu Santo sobre su iglesia. Jesús murió víspera de la Pascua. Resucitó al tercer día y después permaneció con sus discípulos 40 días. Permaneció con sus discípulos. Les dio instrucciones y después vieron cómo un ángel dice que fue llevado al cielo. Y unos ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué miráis al cielo? El mismo que se fue volverá. Pero le dejó una instrucción: permanezcan unánime juntos hasta que yo regrese. Permanezcan ahí. Si uno mira el libro de Hebreos, el Señor les da ahí unas especificaciones a su pueblo y les da la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Mire lo que le dice la ascensión. De entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? El mismo Señor Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Después, en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaba donde estaban sentados. Y se le repartieron lenguas como de fuego, asentándose cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaban. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y el hecho de este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque había uno que les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, caretenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos, perplejos, diciéndole unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Hermanos, este regalo Dios lo dio 50 días de la Pascua como primicia para los 120 que estaban ahí reunidos. O sea, yo les tocó quedarse, después de que Jesús les dijo: estén reunidos, estén unánimes, esperen la venida del Espíritu Santo. Esperaron ellos aproximadamente 7 días unánimes. Y cuando estaban ahí, en la fiesta de la Pascua, cuando todos los hombres de Israel se habían dirigido al tabernáculo de Dios y que habían llegado de muchas partes del mundo, entonces ahí escogió ese escenario para derramar como primicia su Espíritu Santo sobre los reunidos ahí. Hermano, qué bendición, qué bendición. La fiesta de los tabernáculos. Esta era la tercera fiesta en que los israelitas se presentaban ante Dios en su tabernáculo. Se trataba de una acción de gracias por la cosecha. A veces se llamaba la fiesta de la reunión. Era un festín especialmente alegre que los niños disfrutaban cuando el pueblo, una vez establecido en Palestina, acompañaba en rústicas chozas hechas de ramas. Esta fiesta de los tabernáculos, hermanos,
Era una fiesta que el pueblo debía de hacer también una vez al año. Y era una fiesta de acción de gracias. Una fiesta de darle gracias a Dios por las abundantes cosechas. Porque Dios les había sacado de Egipto y ahora les había dado una tierra que fluía leche y miel. Pero esta fiesta ellos debían de hacer unas chozas rústicas, hechas de ramas, para vivir ahí mientras se celebraba la fiesta, para conmemorar cómo Dios les había sacado y les había dado ahora lindas y hermosas casas. La fiesta de los tabernáculos. Algunos consideran que esta costumbre proviene del hábito de los agricultores de vivir en los campos mientras se hace el trabajo de la cosecha. Levítico lo explica como un recordatorio del tiempo en que todos vivían en tiendas durante su éxodo por el desierto. Era para que ellos recordaran que mientras que ellos pasaron el desierto y estuvieron durante 40 años en un desierto, ellos habitaron en tiendas. Por eso era una manera de recordarle a la gente de dónde Dios los había sacado y darle gracias a Dios por lo que Dios había hecho con ellos. Vamos a hablar del sacrificio. A mucha gente hoy el sacrificio le parece algo bárbaro, especialmente si involucra animales. En otro tiempo el sacrificio se practicaba en todo el mundo como una forma de poner aquello que puede ser visto y conocido en este mundo en contacto con el mundo espiritual. En ciertas religiones, el sacrificio se considera una manera de alimentar y satisfacer a los dioses. La Biblia rechaza este punto de vista y pone énfasis en la santidad de Dios. Su bondad absoluta lo sitúa lejos del error y del mal. El sacrificio. Por esta razón, se hace necesario un camino especial para que el hombre y las mujeres pecadores se acerquen a él. El sacrificio era ese camino. Se legislaban ofrendas diferentes para distintas ocasiones y situaciones. Pero en cada caso el sacrificio expresaba el reconocimiento de que la persona no estaba en condiciones de aproximarse a Dios. Antes de hacerlo, los pecados deben de ser cubiertos y expiados. Con el paso del tiempo, la necesidad del perdón de los pecados se convirtió en la principal razón para el sacrificio en Israel. Ahora, siempre se ofrecía un animalito, se sacrificaba un animal y se derramaba la sangre, porque la Biblia nos enseña que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. No había perdón de pecados. Por eso Jesús se ofreció como sacrificio vivo. El sacrificio se realizaba de la manera siguiente. El ofrendante se aproximaba al altar, que estaba en el atrio externo del tabernáculo, y traía el animal determinado. Tenía que ser perfecto, libre de defectos. La persona ponía su mano sobre la cabeza del animal, identificándose con éste. Luego él mismo mataba el animal y el sacerdote untaba la sangre en los cuernos y en la base del altar. El cuerno del animal era quemado sobre el altar y a veces se guisaba parte del animal y se compartía una comida. No existe una explicación clara de la relación entre el sacrificio y el pecado, aunque la base del sacrificio está en la sustitución y en la expiación. Jesús fue nuestro sustituto. Usted y yo teníamos que morir, pero Jesús fue nuestro sustituto. Él murió. En este caso el animalito moría para que como sustituto por el pecado de la persona. Y tenía que expiarse ese pecado. Jesús hizo eso, fue sustituto por nosotros. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Al identificarse con el animal, el que ofrendaba expresaba claramente que por haber quebrantado las leyes de Dios, merecía el destino que el animal iba a sufrir. Y el animal moría en lugar de él. Pero él era consciente de que él debía de haber merecido ese destino que estaba sufriendo el animal.
pero que por amor por Dios tener tanto amor, ahora era el animalito el que sufría o el que moría en lugar de él. En el Antiguo Testamento se ofrecía un animal, se sacrificaba un animal, pero en el Nuevo Testamento vino Jesús y se sacrificó por usted y por mí. Expió nuestros pecados, fue el sustituto. Usted y yo debíamos de haber muerto y no, Él murió por nosotros. Por eso debemos de darle hoy gracias a Dios. Hermanos, simplemente Dios dice, usted y yo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y decirle, Jesucristo, lávame, límpiame con tu sangre preciosa. Vamos a ver cómo las ofrendas podían dividirse según sus propósitos. Número 1, para la expiación. Proviene de la palabra kipur, que significa piel y expresa la idea de cubrir el pecado. Dios en su misericordia cubrió la desnudez de nuestros primeros padres con pieles de animales y estableció la ofrenda del pecado y de la culpa hasta la mediación definitiva de su Hijo. Hoy día, la desnudez moral del hombre es cubierta por la sangre derramada del Cordero de Dios. Entonces significa kipur, que significa piel y expresa la idea de cubrir el pecado. Y recuerde que el primer sacrificio se hizo en el Edén. Y Dios mató un animalito y cogió la piel de ese animalito y cubrió a Adán y cubrió a Eva. Marta Cárdenas dice, y muy cierto, gracias Padre por amarme sin merecerlo. Gracias Padre. Gracias Padre. Porque verdad que Él nos amó. Por eso es que dice Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es muy grande, hermanos. Y yo pienso, yo soy papá de un hijo, solo Dios me regaló un hijo, no tengo más hijos, tengo un solo hijo. Yo le llamo mi bebé, mi bendición, muchacho de 21 años, una hermosura de hijo. Pero yo no veo, hermano, entregando a mi hijo para que muera por otros. Hermano, es que el amor de Dios es muy, pero muy grande, hermanos, es muy grande. Él entregó su hijo, Él vio morir a su hijo, vio cuando lo clavaban en una cruz. Vio cuando lo flagelaban con un flagrum, con un instrumento que era de cuero y terminaba con puntas de hueso y de metal y rasgaba la piel. Y Jesús lo golpearon con eso y rasgaron su piel. Algunos dicen, historiadores como Flavio Josefo y otros, que posiblemente Jesús ahí empezó a desangrarse y los pedazos de piel le colgaban. Fue clavado con una corona de espinas. Y fuera de eso, clavado sus muñecas. Clavado con unos clavos grandísimos que atravesaban el madero. Ojo, como dice Ignacio Loboa, así es. Estamos bajo su gracia y su infinito amor. Hermanos, usted y yo en este momento démosle gracias a Dios. Y dígale gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Entonces, el primer propósito de un sacrificio era para la expiación, expiar los pecados. Pero el segundo propósito, la consagración. Pero mañana hablaremos de este segundo propósito de los sacrificios, la consagración. Por hoy vamos a dejar aquí, hermanos. Porque quiero orar. Siento que oremos. Perdón. Sí. Dios me pide que oremos. Siento que oremos y le demos gracias a Dios, hermanos. Pero quiero también darle gracias a todos ustedes, hermanos, que se conectan a este canal, que nos ven a través del Facebook Live, que siguen este estudio. Este estudio lo estamos subiendo también en YouTube,
Estoy tratando de subirlo a YouTube. El de ayer ya está en YouTube. Si usted lo quiere compartir, compártalo. Que muchas personas puedan aprender. Porque esto poco se enseña hay veces en las iglesias. Por lo que mismo le digo. Porque hay veces el pastor un domingo le queda muy difícil explicar todo esto. Y porque solamente es el tiempo de predicar y la gente va, recibe una prédica y ya se va y están tan ocupados. Pero esto es importante aprenderlo, hermanos. Y esto a lo mejor se enseña ya en una escuela de liderazgo, pero a veces las escuelas de liderazgo no son tan profundas. Entonces se enseña lo básico. Entonces ya esto uno lo viene aprendiendo ya a nivel de seminario, en materias de seminario. Y eso fue lo que Dios puso en mi corazón, enseñarles a nivel de seminario bíblico, que ustedes puedan aprender y que les pueda quedar bien claro todo esto. Por eso aquí no se trata, yo no quiero correr, yo lo que quiero es que ustedes aprendan libro por libro de la Biblia y puedan entenderlo. Ahora, el Levítico, ¿en qué época lo metemos? En la época de que Moisés estaba viajando con el pueblo por el desierto. Y llegó a un monte que se llama Sinaí. Y en el monte Sinaí Dios le reveló todo esto con respecto a las ofrendas y la ley. Entonces ahí está, todavía estamos ahí en esa región. Y este libro es concerniente a esto, solamente es concerniente a la ley, no más. Entonces cuando usted vuelve y lea el Levítico, ahora va a decir, ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo, ahora sí entiendo, porque mucha gente dice, no, pero es que eso es mucha cosa, no, y casi que obvian el Levítico, y mire la importancia tan bonita que tiene el Levítico. Yo quiero saludar en esta mañana a Nubia Fernández, Marta Cárdenas, Martica, a su hermana Mercedes Cárdenas, a Ignacio Novoa, pero también quiero saludar a Alba Cecilia Gómez, una estudiante mía de seminario, a Francisco Bernal, una bendición por mi hermano Francisco. Pero quiero también saludar a la familia Carrasquilla, Lilia y Juan Carrasquilla. Dios los bendiga, familia Carrasquilla. Y que Dios les continúe bendiciendo y llenando de su presencia. También quiero saludar a mi prima María Teresa Vázquez Rojas, a mi tío Jaime Restrepo, a Nancy Zúñiga. Nancy, Dios te bendiga desde la ciudad de New Jersey. A Patricia Sosa. Muy buenos días, Patricia, una estudiante mía de seminario. Mercedes Cárdenas. Pastor Medardo, Dios te bendiga. Bueno, a todos los que nos ven, nos sintonizan. Quiero saludar a los que nos ven después, porque hay personas que dicen, pastor, no lo puedo ver en directo. Pero cuando llego, hay personas que me han dicho, cuando llego en la noche, Señor, lo primero que hago es ir, buscarlo y verlo. Entonces quiero saludar a aquellas personas que hoy nos ven en diferido también. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta mañana. Y quiero bendecir a todos y cada uno de ustedes, sus vidas, que Dios las bendiga y que Dios los llene de su presencia de una manera especial. Padre, gracias te doy por esta palabra, por esta enseñanza, por poder entender un poquito más el libro de Levítico. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y la sabiduría que nos estás dando para poder comprender el libro de Levítico. Espíritu Santo, muchas gracias te doy. Y te pido una bendición especial para mis hermanas y mis hermanos que nos sintonizan y nos ven. Señor, trae la provisión económica que alguno necesita, milagros financieros para su vida. Tráelos, Señor. Gracias por aquellos que nos van a ver, Señor, este video y van a aprender cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si me quieren buscar en YouTube, aparezco como Alberto Alfonso Rojas. Ese es mi canal de YouTube. Así me encuentran y pueden entonces compartir los videos a sus amigos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecido resto de día. Mañana continuamos con el propósito de los sacrificios. Y vamos a ver el segundo propósito, que era la consagración. Y mañana, si Dios quiere, terminamos el libro de Levítico, si Dios lo permite. Dios les bendiga, que tengan una feliz y bendecido resto de día.